Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Lucas Santana, hora 8:10 de la mañana. Hoy abordaremos la unidad 3, que es el conductismo y cognitivismo, dentro de nuestro estudio de teorías y sistemas de la psicología. En esta unidad se enfoca en dos corrientes cruciales que cambiaron la forma que entendemos a la mente. Los enfoques que centran su estudio en la conducta observable y posteriormente aquellos que incorporan los procesos cognitivos. A esta respuesta, una evolución fundamental en la psicología, pasando desde el estudio de la conciencia a la explicación de la conducta y el procesamiento de la información. Viajaremos desde el conductismo más estricto hasta la revolución cognitivista, examinando los modelos clave del aprendizaje. Empezamos nuestro recorrido por la escuela que decidió ignorar la mente, es decir, empezaremos con el conductismo. El conductismo clásico y sus principios. El conductismo clásico surge de la mano de John Watson. Su postura era radical. La psicología, para ser una ciencia, debía estudiar únicamente la conducta observable, desechando los procesos internos de la mente, que según él no son medibles. Watson se inspiró en los trabajos del fisiólogo ruso Iván Pavlov, cuyos famosos experimentos eran con perros, que demostraron que las respuestas podían condicionarse a estímulos específicos. Bajo esta óptica, los principios básicos del conductismo clásico son aquellos, pero poderosos. La conducta es el resultado de los estímulos y la respuesta. Los fenómenos mentales no se pueden estudiar científicamente y el objetivo de la psicología es la predicción y el control de la conducta. Tuvo sus aportes de Watson, es innegable. Introdujo métodos experimentales rigurosos para el estudio de la conducta, sentando las bases para terapias conductuales aplicadas. Sin embargo, las críticas apuntan a que su enfoque es mecanista e ignora completamente los procesos mentales internos, limitando la comprensión de aspectos como la memoria o las emociones. Esto nos lleva al siguiente proceso evolutivo, que es el esfuerzo a la observación, el condicionamiento operante y el aprendizaje vicario. El conductismo clásico se amplía con el condicionamiento operante propuesto por Skinner. Skinner no se centra en el estímulo inicial, sino en las consecuencias de la conducta, es decir, como lo que sucede después de una acción que afecta la probabilidad de que ésta se repita. El corazón de su teoría se basa en la idea del
refuerzo positivo o negativo, que aumenta la probabilidad de la conducta, y el castigo, que la disminuye. Esta teoría tiene aplicaciones masivas en la modificación de la conducta, en clínicas, en la educación y el entrenamiento laboral. No obstante, al igual que su predecesor, fue criticado por descuidar los factores cognitivos. Para cerrar la evolución de las teorías de aprendizaje basada en la conducta, hallamos al aprendizaje vicario o social de Albert Bandura. Bandura plantea una idea que actúa como puente hacia la siguiente gran corriente, que los individuos pueden aprender observando a otros, modelando, sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias. Para que el aprendizaje vicario ocurra, Bandura estableció 4 procesos esenciales, que eran la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Esta teoría es fundamental para explicar cómo se transmiten normas, valores y habilidades sociales. También tenemos aquí la revolución cognitiva, que es el proceso humano. Las limitaciones del conductismo abrieron la puerta a la revolución cognitiva. El cognitivismo surge incorporando el estudio de procesos mentales internos, la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. Figuras centrales como Jean Piaget, Ulrich Neisser y Jerome Brunner sentaron las bases para esta nueva perspectiva. Los principios de esta escuela son la ruptura total del conductismo. La mente humana funciona como un procesador de información muy similar a un ordenador. El aprendizaje no es solo una respuesta a un estímulo, sino que implica a la construcción activa del conocimiento y a la organización de la información. La conducta está determinada a los procesos cognitivos internos, no únicamente por los estímulos externos. Sus aportes del cognitivismo son extensos. Ha desarrollado teorías profundas sobre la memoria, la atención y el razonamiento. Su aplicación es directa en la educación, promoviendo el aprendizaje significativo y la resolución de problemas. Además, ha permitido la resolución de problemas, una valiosa integración con la neurociencia. El cognitivismo es hoy la base de gran parte de la psicología contemporánea. En conclusión, hemos viajado desde la psicología, que solo se veía la conducta como una caja negra de estímulos y respuestas, que es el conductismo, hasta aquella que la entiende como una serie compleja de procesos internos, que es el cognitivismo. Ambas corrientes, aunque opuestas, fueron esenciales para llevarnos a la comprensión actual de la psicología como una ciencia integral. Vamos a hablar de la unidad 4. Para entender su importancia, debemos situarnos en el panorama
de la psicología de mediados del siglo XX. En aquel momento la psicología estaba dominada por dos grandes fuerzas, que era el psicoanálisis, que veía al ser humano como esclavo de su inconsciente, y el conductismo, que lo veía como una máquina de respuestas condicionadas. La humanista surge como una tercera fuerza, una reacción a estas versiones limitantes. Sus antecedentes filosóficos más fuertes provienen del existencialismo, de figuras como Jean-Paul Sartre, quien postula que la existencia precede a la esencia, es decir, que el ser humano es libre de crear su propio significado y no está predeterminado. Con esta base, la humanista busca una comprensión integral y positiva del ser. Esta tercera fuerza, los principios fundamentales, donde la psicología humanista se distingue por su enfoque profundamente optimista y centrado en el potencial. Sus principios fundamentales giran en torno a una idea: la persona es un ser único, irrepetible y con capacidad inherente de autorrealización. Miremos los constantes clave para que establece esta corriente. Tenemos dos constantes. Uno de ellos, el contraste con el psicoanálisis. Mientras el psicoanálisis se centra en la patología y en lo que fue reprimido en el pasado, el humanismo se centra en la salud y en el presente. Otra, el contraste con el conductismo. Mientras el conductismo estudia la conducta observable y externa, el humanismo se centra en la experiencia interna, es decir, la subjetiva y consciente de la persona. El principal exponente de esta corriente es Abraham Maslow, quien propone la famosa pirámide de necesidades. Maslow postula que el objetivo final de todo ser humano es la autorrealización, que es la satisfacción plena del potencial individual. Para alcanzarla se deben satisfacer primero las necesidades básicas, es decir, fisiológicas, seguridad, entre otras. Otros pilares es Carl Rogers, con su enfoque centrado en la persona. Rogers nos enseña que el terapeuta no es un experto que diagnostica, sino un facilitador que crea un ambiente real para que la persona encuentre su propia respuesta. En este ambiente requiere de tres condiciones esenciales. Una de sus condiciones es congruencia o autenticidad. La segunda, aceptación
incondicional positiva, es decir, aceptar al cliente sin juzgarlo. Y la tercera, comprensión empática. Estos principios nos muestran que el humanismo es mucho más que una teoría. Esto es una filosofía de vida aplicada en la terapia. Dentro de aquello tenemos los enfoques terapéuticos clave. La corriente humanista ha dado lugar a métodos de intervención muy ricos. Hoy revisaremos dos de los más influyentes: la terapia gestal y la logoterapia. La terapia gestal, desarrollada por Fritz Perls, se basa en un principio simple pero profundo. El todo es más que la suma de sus partes. La meta es que la persona integre todos sus aspectos fragmentados, es decir, pensamientos, sentimientos, acciones, para formar un todo coherente, lo que se conoce como darse cuenta. Dentro de su concepto central se enfoca en el aquí y ahora, es decir, en el presente, el pasado y el futuro. Son solo fantasías o recuerdos que traemos al presente. Entre sus técnicas utilizadas, experimentales, como la silla vacía, para dialogar con aspectos de uno mismo o con personas significativas ausentes. El objetivo es que el paciente se haga responsable de sus emociones y acciones, superando la evitación. También la logoterapia, que es una forma de análisis existencial creada por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl. Su experiencia en el campo de la concentración lo llevó a la conclusión de que son fuerzas impulsadas por el ser humano, que es el placer o poder, sino que busca de un sentido. En su concepto central significa sentido. La logoterapia busca ayudar al paciente a descubrir un propósito en su vida, incluso en el sufrimiento. Frank afirma que el sufrimiento deja de ser un sufrimiento tan pronto como se reencuentra en un sentimiento al mismo. Su aporte se incluye dentro de las terapias de tercera generación, ya que su foco está en la espiritualidad, los valores y la trascendencia, ayudando a las personas y más allá a su yo. En conclusión, hemos recorrido al humanismo desde su nacimiento como tercera fuerza, pasando por sus pilares, Maslow y Roger, hasta sus aplicaciones terapéuticas de Gestalt y logoterapia. La gran contribución de esta corriente es que se retribuyeron la libertad, la dignidad, el potencial y la subjetividad en la psicología. Recordemos que el objeto de estudio es un ser humano completo, no solo en la colección de síntomas o conducta. El humanista no niega las otras teorías, sino que las trasciende. El psicoanálisis nos enseñó a ver nuestras sombras y el conductismo a moldear nuestras acciones. La
humanista nos enseñó a abrazar nuestra luz y nuestra capacidad a elegir quiénes queremos ser. La psicología humanista es un llamado a la acción. Nos invita como profesionales a mirar a cada individuo como un problema a resolver, sino como un potencial a liberar. Nos invita a centrar en experiencia, en el presente y en la capacidad inherente de personas para autosanarse y crecer. Les agradezco profundamente por su atención. Gracias.